Habíamos dejado a nuestro Señor Jesús ante Pilato en el pretorio. Ya Pilato le ha ofrecido a los judíos soltar uno de los presos y le sugiere a Barrabás, mas ellos gritan que no. En el capítulo 19, el versículo 1 dice: Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Si uno pasa rápido y no se detiene, pasa por alto que cuando dice le azotó, una vez los judíos han elegido a Barrabás para quedar libre, este azotar acá era un acto sangriento, dantesco. Además representaba mucho sufrimiento para el reo. El azote al cual se refieren acá es un flagrum. El flagrum era hecho de correas pesadas entrelazadas con plomo o con hueso, lo suficientemente largo como para que cuando el encargado de azotarle dejara caer con todas sus fuerzas sobre la espalda del castigado el flagrum, que además tenía varias tiras. El flagrum se abrazaba desde arriba de la espalda y daba la vuelta hasta el estómago, el vientre, y no era que dejaran que el flagrum se soltara, sino que jalaban, de manera que arrancaba parte de la piel. Y como no eran uno o dos azotes, sino muchos, es posible, dicen algunos entendidos, que cuando el Señor Jesús estaba en la cruz, parte de sus órganos internos se veían. Así que la imagen que tú tienes o las esculturas que has conocido, es posible que no le hagan justicia al verdadero sufrimiento físico que nuestro buen Señor sufrió. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Ahora recordemos que Jesús era inocente y que Pilato lo sabía, como ya vimos en el 18:38. Y los soldados entretejieron una corona de espinas, ataron espinas en una corona, y dice la Escritura, y la pusieron sobre su cabeza. Pusieron es un término leve, realmente la colocaban sobre la cabeza y la ajustaban bien, de manera que estas espinas debieron haber interesado el cuero cabelludo, y al tocar el cráneo, que es duro, se quebraban. Entonces, además de que entraban hasta el cuero cabelludo, al partirse volvían a salir. Tremendo. Y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura, uno de esos capotes militares que usaban los oficiales romanos seguramente. ¿Y cuál era el motivo de esto? Burlarse. Porque dice la Escritura, y le decían: ¡Salve, Rey de los judíos! Era una burla enorme porque ese salve era destinado al emperador o a un gobernante de alto rango. Además de azotarlo cruelmente, ahora lo han disfrazado de manera ridícula para hacer burla de él. ¡Salve, Rey de los judíos! Y le daban de bofetadas, pero a la forma cruel romana, no era una pequeña cachetada, era con toda la fuerza que uno de estos soldados podía tener. Y no una vez, varias.
Sí. Es tremendo que hasta cosas como estas estaban ya calculadas por las Sagradas Escrituras a través de los profetas. Mire que Isaías, en el capítulo 50, versículo 6, en la versión Dios habla hoy, encontramos esto, abro comillas. Ofrecí mis espaldas para que me azotaran y dejé que me arrancaran la barba. Escuche bien. A veces hasta doloroso es afeitarse. En la actualidad, con espuma y con una buena máquina. Pero aquí estamos hablando de que al Señor le arrancaron la barba. Además, entonces su rostro debió estar prácticamente en carne viva, porque intente arrancar una barba completa a alguien. Ofrecí mis espaldas para que me azotaran, dice Isaías, y dejé que me arrancaran la barba. Pero miren, no retiré mi cara de los que me insultaban y escupían. O sea, la vejación es completa. Y le daban de bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo a los judíos, que a propósito recuerden que no entraban al pretorio porque insistían en guardarse puros. Hipócritas. Bien les decía nuestro buen Señor. Y caíamos en cuenta con mis hijas al escuchar la parte final del capítulo 18 acerca de este detalle. Miren que los judíos religiosos hipócritas no entraron al pretorio porque necesitaban conservarse puros para la fiesta. Sin embargo, ¿saben quién se entró? El Señor. Al lugar donde la religión no les permitía entrar a los judíos, nuestro buen Señor entró para recordarnos a los gentiles que también vino por nosotros. En Pilato y en todos sus soldados, representados fuimos, todos aquellos que por etnia no somos de sangre judíos. Gracias, Señor, porque tú sí entraste. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo, mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Recuerden, está azotado, está sangrante, y ahí lo sacan. Entonces, bendito sea Dios. Estuvo disponible tanto para los que estaban dentro del pretorio gentiles y salió nuevamente para darle con su silencio una tácita bienvenida a los que de los judíos todavía quisiesen reconocerlo a él como el Mesías. Estuvo disponible hasta el último momento, mi buen Señor, para la humanidad. Y Pilato reconoce que ningún delito halló en él, sin embargo, lo azotó de esa manera que acabamos de describir, solo para darle gusto a esta gente. Y entonces salió Jesús, dice la Escritura, llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Una exhibición completa hicieron de nuestro buen Señor. Y salió Jesús, llevando la corona de espinas y el manto púrpura. Y Pilato les dijo, he aquí el hombre. Realmente lo que les estaba presentando a los ojos naturales era un individuo que daba, lástima. Aquí está el hombre, dice Pilato. Es más, inconscientemente lo está llamando hijo del hombre. Y Pilato les dijo, he aquí el hombre. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo, nuevamente,
Se ofuscaron más aún en su anhelo de matarlo. La sevicia, el odio, los celos, la rabia, la codicia, todo lo más oscuro que pueda habitar y gobernar el alma de un ser humano estaba presente allí. Y gritaban desaforadamente. ¿Qué gritaban? Mire lo que gritaban. Crucifícale, crucifícale. Sí, como en el capítulo 18, versículo 31. Esta era la estrofa. Y lo repetían, bis, crucifícale, crucifícale. ¿Qué pasaría por la cabeza de Pilato? Entonces les dijo Pilato, tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. O sea, para el derecho romano, representado por Pilato, este hombre era inocente. Y cuando dice yo no hallo delito en él, todavía más lo está aseverando. O sea, jurídicamente, lo que Pilato está diciendo es, no hay tal sedición de la cual lo estáis acusando. No hallo en él delito. Yo no hallo delito en él. Pero no, él no obró conforme a derecho. ¿Saben por qué? Porque miren la presión que empiezan a ejercer los judíos religiosos. Los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley, ya refiriéndose a la de Moisés, y según nuestra ley debe morir. Religiosamente ya habían dado sentencia sobre el Señor. Y dan la causa, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Entonces, como Pilato, jurídicamente, según el derecho romano, no haya en él delito alguno, ellos tornan a la ley religiosa judía, invocando Levítico 24:16, acusándolo de blasfemia, que literalmente dice, y el que blasfemare el nombre de Jehová o de Dios, ha de ser muerto, y toda la congregación lo apedreará. O sea, lo están acusando de la verdad, porque el Señor Jesús no estaba mintiendo. Él es el Hijo de Dios, porque se hizo a sí mismo Hijo de Dios, pero según ellos, blasfemia. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo, pero él no tuvo ese miedo reverente que se debe tener a Dios, no. El miedo que Pilato sintió fue un miedo pagano de lo supersticioso. Tal vez pensó, será un Dios en forma de hombre. Ya vemos que los gentiles, que eran paganos al 200%, consideraban, como ya vimos en Hechos de los Apóstoles, que los dioses podían descender en forma de hombre. Pero él no estaba pensando en el Dios que usted y yo creemos y apreciamos y al cual honramos y veneramos. No. Tal vez pensó, ¿será uno de los dioses? Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús, nuevamente, más en privado, ya porque posiblemente estaría ofendiendo a algún dios con D pequeña, es que él entabla este diálogo con Jesús, lo reinicia. Y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Ahora, es obvio que Pilato no estaba preguntando por su procedencia de su pequeña patria, porque Pilato sabía que Jesús era judío y además que era de Galilea, como lo podemos observar en Lucas 23 del 6 al 7. Así que él no le estaba preguntando por su nacionalidad o por su ubicación geográfica. Mas Jesús no le dio respuesta. O sea, lo que Pilato está intentando saber es, eres de fuera de este planeta, realmente eres un Dios que vino en forma de hombre. Pero el Señor Jesús no le dio respuesta alguna. Pocas veces el Señor Jesús contestaba preguntas poco sinceras, o de simples curiosos, o de aquellos que lo hacían para tentarlo.
Y no contestó esta porque aquí Pilato está completamente fuera de lugar en la pregunta o la incógnita que tiene en su perdida mente. ¿De dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Y miren qué interesante, cómo el Señor Jesús, lleno de cordura, lleno del Espíritu Santo, abonándosele dominio propio, aguantándose todos los dolores que físicamente debe estar sintiendo. Pilato entonces le dice, cuando Jesús no le habla, al Señor Jesús le dice, ¿a mí no me hablas? El hombre tenía rabia. Mire que se le alborota su mí. El típico caso de, usted no sabe quién soy yo. Eso es lo que Pilato está diciendo cuando Juan nos cuenta en la Escritura, a mí no me hablas. Él se sabía importante, se creía importante. Y continúa diciéndole, ¿no sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Qué triste, ¿no? ¿No sabes? Pero es que el que no sabía era él. Imagínese usted a Pilato como si fuese una hormiga y al Señor Jesús como si fuese un elefante. Es que realmente cuando Pilato le dice esto al Señor Jesús, es como si una hormiga le dijera a un elefante, hazte a un lado para no aplastarte. Dice jocosamente un comentarista. ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y tengo autoridad para soltarte? Entonces le respondió Jesús. Miren pues la cordura. Aquí no vemos un Jesús que abre su boca para decir, ay, por favor me curan por lo menos un bálsamo para mi espalda, algo para detener la sangre, para aliviar mi rostro, me pueden quitar esta corona, ¿por qué no me quitan este disfraz ridículo de púrpura? No, Jesús le responde, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Cuando el Señor Jesús habla de que Pilato no tiene ninguna autoridad, es porque la autoridad de Pilato es tan limitada. Porque aunque creía que tenía libertad y poder para actuar, no lo tenía, si no le hubiese sido otorgado. Y cuando le dice tendrías, le está recordando a Pilato que él no era la autoridad directa, era una autoridad delegada. En otras palabras, pues, para que hablemos así, a carta blanca, lo que el Señor Jesús le está diciendo es, yo soy tu autoridad. Porque, ¿quién más está arriba? Ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Miren pues la claridad de nuestro Señor. No le está diciendo a Pilato que no tiene pecado, sino que hay un pecador mayor que él. El que a ti me ha entregado, se está refiriendo obviamente a Caifás y a los que representaba. Y cuando habla de mayor pecado que el de Pilato, porque de todas formas ambos pecaron contra Dios, pero aquí en este caso pensemos un poquito de manera jurídica y celestial. Pilato usó mal el poder delegado, el civil, pero Caifás usurpó el poder judicial que no le era dado, porque presiona a Pilato y va a ver usted de qué manera, y además usó mal el poder delegado que sí tenía como sumo sacerdote, porque decide usarlo para condenar a un inocente. Un pensador cristiano, MacGregor, dice lo siguiente, comillas, cuanto más santo es el poder que representas, más culpable serás si haces mal uso de él. Por eso el Señor Jesús dice, cierro comillas, mayor pecado tiene el que a ti me ha entregado. Gracias, Señor, por dejarnos todos estos testimonios.
Desde entonces, Pilato, dice la Escritura, procuraba soltarle. Es que él sabía que el Señor era inocente. Y vemos que de manera reiterada trató de dejarlo ir. Pero ¿cómo pues? Los judíos seguían gritando a voz en cuello, pero los judíos daban voces. Pues miren qué es que, ay Dios. Si a este sueltas, refiriéndose a Jesús, no eres amigo de César. Nuevamente, ahondemos un poco. ¿Qué es eso de no eres amigo de César? Parece un simple comentario, pero nada tan falto de simple. Porque es que resulta que la lealtad al César en amistad a la cual se estaban refiriendo, que realmente es una amenaza contra Pilato, cuando le dicen tú no eres amigo del César, es tú no eres amigo del emperador. Y ser amigo del emperador era un título oficial, como el de un canciller, que se le otorgaba a personas muy distinguidas. Y si posiblemente Pilato tenía este título, amigo del emperador, amigo del César, porque era un título, y dejaba pasar a Jesús por ese tribunal y dejarlo libre, según el derecho romano, su carrera política peligraba de manera impresionante, si no su propia vida. Entonces, si él dejaba ir al que realmente es inocente, y estos judíos hacían llegar esta acusación ante las autoridades romanas, el que estaba peligrando era Pilato. Entonces ahora sí podemos entender este comentario que uno puede pasar desapercibido. Si a este sueltas, no eres amigo de César, porque todo el que se hace rey, a César se opone. Estaban amenazando con llevar al juicio a Pilato. ¿Cómo la ve? Cuando esto ocurre, ahora sí entendemos lo que dice la Escritura. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el lugar llamado el Enlosado y en hebreo Gabata. Es decir, la presión de los judíos lo obligó a actuar licenciosamente usando mal el derecho que representaba. Sí. Entonces, en ese lugar llamado el Enlosado y en hebreo Gabata, es que se va a dictar la sentencia que todos conocemos. Ahora, Juan ahonda un poco en el escenario que rodea todo esto. Dice él, era la preparación de la Pascua y como la hora sexta. Recuerden que estábamos en plena actividad religiosa judía de festividades. Y cuando habla de la hora sexta, es porque la hora civil romana comienza a la medianoche. Así que cuando dice acá, la hora sexta, es porque eran las 6 de la mañana. Toda la noche pasaron en esa tortura que le infringieron al Señor. Cosa tan terrible. ¿Preparándolo para qué? Para la cruz. Entonces, cuando usted y yo leemos en Marcos 15:25, que Jesús fue crucificado a la hora tercera, es decir, estamos hablando de las 9 a.m., porque aquí en Juan estamos utilizando el horario romano, pero allá en Marcos estaríamos usando el horario judío. Bueno, detalles que realmente se convierten en curiosidad mirando lo que hay trasfondo. Era la preparación de la Pascua y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos, miren pues lo que se les viene. He aquí vuestro rey. Irónico, a más no poder, pero él también está siendo contestatario con aquellos que acaban de amenazarlo, de acusarlo como no amigo del César. Pero también lo declara rey. He aquí vuestro rey, eran palabras oficiales.
Pero ellos gritaron: ¡fuera, fuera, crucifícale! Nuevamente, en forma desaforada: ciegos, crucifícale. Y Pilato les dijo nuevamente: oiga, ¿a vuestro rey he de crucificar? Miren que prácticamente Pilato lo que está haciendo es usar de la astucia, porque les va a hacer decir a ellos la sentencia. Los llevó a dictar el juicio sobre Jesús y sobre ellos mismos. Usted y yo no podemos pasar por alto, claro que si Dios nos permite, lo veremos en su momento cuando renovemos entendimiento juntos con el Evangelio de Mateo, pero adelantémonos un poquito. En Mateo 27, 25, parte B, en este mismo escenario narrado por Mateo, los judíos dijeron: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. De cada palabra necia daremos cuenta. Pilato les dijo: a vuestro rey he de crucificar. Y respondieron los principales sacerdotes. Ahora sí estoy en Juan. Es decir, Anás y Caifás y todo su séquito: no tenemos más rey que César. En esto que acaban de decir, han rechazado a Dios, el cual decían representar. Denigraron de ser judíos como pueblo, porque al aceptar a un pagano sobre sus vidas, están desconociendo el privilegio de ser el pueblo de Dios. Y colocan sobre ellos como rey a un hombre pagano y autoproclamado Dios, falsamente, dejando de lado al que verdaderamente es Dios, el Señor Jesús. Así que cuando dicen: no tenemos más rey que César, esta gente se está echando la soga al cuello para la eternidad. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Mire que en últimas, los que ejecutaron, usando a Pilato desde luego, y a los soldados desde luego, fueron los judíos. Qué triste papel el que desempeñó Anás, Caifás y todos los que aplaudían esta masacre. Tenemos no poco, sino mucho para reflexionar. Necesitamos no pasar a la carrera cuando entremos a esta situación. Hay mucho para pensar, no poco. Bueno, pero sigamos. Tomaron pues a Jesús y le llevaron camino a la cruz. Y él, cargando su cruz, mire, desde el pretorio hasta el Gólgota, tendría que ir custodiado por mínimo 4 soldados, como era la costumbre romana. No puede dejar uno de pensar en Génesis 22:6, cuando desde las sombras Abraham hace algo similar. 22:6 de Génesis dice: y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre su hijo Isaac. Isaac tuvo que cargar su leña. El Señor Jesús, su cruz. Ahora, Juan no menciona lo que Marcos sí. Lo veremos después con un zoom más grande, cuando Dios nos permita renovar entendimiento con el Evangelio de Marcos. Cuando en el 15:21 dice, comillas, y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro, y Rufo, que venía del campo, a que llevase la cruz. Créanme, tan averiadito estaba nuestro Señor, tan golpeado, tan exhausto, físicamente hablando, que los soldados debieron haber pensado: este no es capaz de llevarla. Así que tomaron a alguien para que le ayudase. Y él, cargando su cruz, por lo menos dice Juan, salió al lugar llamado de la Calavera, y en hebreo Gólgota. Y allí le crucificaron, y con él a otros 2,
uno a cada lado y Jesús en medio. ¿Quiénes le crucificaron? Pues los soldados. Eran los que debían hacer eso porque solo los romanos podían dar muerte a otro después de un juicio. Cicerón, un historiador, dice con respecto a lo que es ser crucificado, abro comillas, la muerte más cruel y horrible, una acción funesta tal que las palabras son incapaces de describirla. Eso dice alguien conocedor de este asunto. Y dice que con él a otros dos, cual criminal entonces nuestro Señor fue ejecutado. Y lo pusieron en medio. ¿Por qué? Porque era considerado el más peligroso. Había sido acusado de sedición. Aquí Juan no menciona la conversación que hubo entre los tres allá en la cruz, cada uno en la suya. Dejémoslo para cuando el Señor nos permita renovar entendimiento con los otros evangelios. Y allí le crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía. Ahora, era la costumbre de la época colocar un letrero o un cartel o un título donde se colocaba el nombre del condenado y cuál era su delito. En un lugar bien visible, allá donde todo el mundo lo leyera. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Uy. Mejor dicho, ahí sí, ay. Jesús Nazareno, Rey de los judíos. En la versión del 60 que estoy siguiendo, esto está en mayúscula todo. Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Pero siguen protestando los judíos, miren. Y muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad. Así que, además, Juan me está agregando una serie de testigos que aquí pues permanecen anónimos, pero en su época, y además cuando sean levantados para dar a cada uno según lo merecido, no podrán decir que no lo vieron. ¿Qué era lo que leían? Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Y el título, además, estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Podemos observar que el Espíritu Santo permitió esto porque en hebreo se le hablaba a todos aquellos representantes de la religión judía y al pueblo de Dios. En griego, porque era la cultura dominante. Y en latín, porque representaba el lenguaje de los gobernantes. Hasta en esto se declara el reinado universal del Señor Jesús, siempre. Y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato, los principales sacerdotes de los judíos, no le van a decir que cómo le quedó bonito el letrero, que qué letra tan bien. No, le dijeron, no escriba Rey de los judíos. ¿Por qué? Porque ellos sabían que para ellos era una burla y un insulto de parte de Pilato. Es que aquí las ironías van y vienen en la carnal humanidad que rodeó todo este hecho. No escribas Rey de los judíos, sino que él dijo, soy Rey de los judíos. Y entonces le respondió Pilatos, lo que he escrito, he escrito. Nuevamente, no pasemos por ahí de largo. Es que lo que un gobernante o un gobernador como Pilato escribía tenía carácter legal, equivalía a ley. Por lo tanto, así quedó. En la ley, entonces, de los romanos, quedó reconocido que Jesús Nazareno es el Rey de los judíos. Lo que he escrito, he escrito. Grande es mi Señor.
Hago la pausa para tomar aliento y seguir hablando de esto tan cruel. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Estamos hablando aquí de soldados romanos. Ojo acá, ellos no estaban robando. Legalmente, a los que crucificaban a las personas, enviados por el gobernador, esa era su paga por ese trabajo. Vaya trabajo. Las vestimentas de aquellos a los cuales crucificaban. Hicieron 4 partes porque pues eran 4 soldados. Aquí confirmamos lo que hablamos al principio. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo, la del Señor. Era de una sola pieza. Imagínense el tejido tan lindo, tan elegante. Estaba tan bonita, estaba tan bien cuidada, que dijeron ellos entre sí: hombre, no la apartamos, sino echemos suerte sobre ella a ver de quién será. En otras palabras, sería una pérdida romper esa túnica en 4 pedazos. Esto, dice la Escritura, en boca de Juan, fue para que se cumpliese la Escritura. Mire, hasta esto estaba escrito. Lo de que fue crucificado entre 2 ladrones, lo de que ahora se han repartido sus vestidos y lo de que ahora se van a jugar su túnica. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Eso dice literalmente el Salmo 22, 18. Así, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Péguese una pasadita por el Salmo 22, 18. Pero saben, hagamos algo, hagamos una pausa ahí. Es obvio que tú y yo ya sabemos que el Señor Jesús fue sepultado después de todo esto que vamos a acabar de mirar. Es obvio que tú y yo ya sabemos que el Señor Jesús resucitó. Es obvio que tú y yo ya sabemos que el Señor Jesús ascendió. Es obvio por renovación de entendimiento que tú y yo ya sabemos que el Señor Jesús está sentado a la diestra del Padre. Es obvio que tú y yo ya sabemos por renovación de entendimiento que retorna. Es obvio, pero también no debemos dejar de recordar que estos hechos son históricos y son reales. Y el Señor Jesús no vino acá a dar una teoría, a exponer una tesis y a decir, vean a ver cómo pueden. No. Todo lo que el Señor Jesús dijo y vino a hacer, lo cumplió al pie de la letra. Solo podemos ver en cada azote que recibió su amor, su ágape. Para el Padre en obediencia, para nosotros en misericordia. En cada una de esas púas o espinas que interesaron sus sienes, ágape. Cuando le mesaron la barba o se la arrancaron, ágape. Cuando le pusieron esa túnica para borrarse de él, ágape. Cuando los clavos interesaron sus miembros superiores e inferiores, ágape. El solo hecho de asignársele una cruz para que la cargara, ágape. En cada palabra que contestó a Pilato y aún las que no le dijo, ágape. Cuando se expuso al vituperio, entrando al pretorio, obligado, no, él entró voluntariamente, porque recuerden que él ya dijo,
nadie me la quita, yo soy el que la pongo, mi vida. Ágape para los gentiles. Cuando salió nuevamente a los judíos, ágape para los judíos. O sea, nosotros no podemos acusar de ninguna otra cosa. Bueno, si algo podemos acusar al Señor, es de agapar hasta el final. ¿Y saben qué? Lo sigue haciendo. Entonces la idea de pasar por acá no es dejarte esa sensación de culpabilidad y de desamparo y de orfandad que nos dejaba en la tradición el hecho de pasar por estas fiestas religiosas cada semana, específica de un año. No. Aquí es para que miremos la clase de Jesús que tenemos. Leal y real, de la A a la Z, de principio a fin. Sí, vamos a dejar ahí por hoy. Amado Padre Celestial, muchas gracias. Permite que la lectura juiciosa que hemos hecho de estos versículos, de estos tiernos versículos que tú has dejado plasmado, Espíritu Santo, en las Sagradas Escrituras, hagan un sacudón en nuestra alma y nos hagan, como despabilarnos y poder decir, Señor, gracias, 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 infinitas gracias, gracias. Porque nadie como tú, nadie ha agapado como tú. Gracias, amado Padre Celestial, gracias, Espíritu Santo. A ustedes sea toda la gloria, toda la honra y todo el honor, por los siglos de los siglos de los siglos. Amén.